lunes 10 de agosto del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, RCR750. Algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Continúa el avance de la pandemia de COVID-19 en Venezuela. Reportan 844 nuevos casos de coronavirus en nuestro país. Nicolás Maduro informó que el estado de alarma se va a extender por 30 días más debido a la pandemia. 8 fallecidos es el número que maneja el equipo de Nicolás Maduro. Son cifras altamente cuestionadas, pero de momento es las que han publicado oficialmente. Ya nos ubican sobre los 25.000 casos en nuestro país, rozando los 26.000 casos confirmados y 223 decesos. Otra vez tenemos que recordar lo que advirtieron las academias hace algunos meses, lo cual provocó una reacción desproporcionada, incluso amenazas en su contra, luego que nos hemos dado cuenta que decían la verdad. El confinamiento a partir de esta semana será parcial y vigilado en Caracas, en Miranda, en Zulia, en Vargas, Sucre, Bolívar, Táchira, Aragua y Carabobo, mientras que en el resto de entidades, Lara, Mérida, Trujillo, Yaracuy, Barinas, Guárico, Portuguesa, Cogé de Falcón, Monagas, Anzoátegui y Apure, la flexibilización va a ser general, y la verdad que otra vez se nos habla de un método sin ningún tipo de explicación científica. De esto vamos a hablar ampliamente de la mañana de hoy, el impacto económico de esta situación y de este tema del esquema 7+7. En el ámbito internacional, simplemente comentar, me dicen que ya tenemos a nuestra primera invitada vía telefónica, la coordinadora de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado, Mara Tecaj, ha sido clarísima al advertir que Cuba está chupando recursos de Venezuela. Bueno, creo que eso es evidente para nosotros desde hace muchísimo tiempo. Ella exhortó a la comunidad internacional a evitar que el régimen castrista obtenga una banca en el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En tanto, eso dicen desde Estados Unidos, continúa el ambiente muy convulsionado en Beirut, en el Líbano, porque esta explosión se ha sumado a otras tragedias que atravesaba ese país, incluyendo lo que ocurrió en la guerra civil desde el 75 al 90 en el Líbano. Eran las mismas escenas, o son las mismas escenas, la ciudad completamente devastada, las personas circulando en las calles heridas, desesperadas, sin saber dónde ir. Y la impotencia es lo que ha provocado ahora mismo manifestaciones, producto de esta tragedia, cuyos responsables todavía hoy se desconocen, más allá de las primeras teorías que se manejan. En Bielorrusia, bueno, saben ustedes, hubo elección, 80%, el señor Lukashenko dice que ganó con 80% de los votos. Sin embargo, la candidata opositora, Alexandra Svetlana Tijanovskaya, ella este lunes ha rechazado los resultados, denunció la represión de los manifestantes, dice que se considera vencedora y ha pedido a Lukashenko renunciar. Habrá que ver qué ocurre, pero evidentemente es un caso que en redes sociales han utilizado como semejanza de lo que puede ocurrir en nuestro país en el mes de diciembre. Claro, las diferencias son varias, más allá de el régimen autoritario que comparte, digamos, algunas maneras. La crisis en nuestro país es muchísimo más profunda. Y de esto vamos a hablar con nuestra invitada, Cipriana Ramos, está con nosotros, expresidente de Consecomercio. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos a ti, a tu audiencia. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pediría un primer comentario acerca de los anuncios que se realizaron ayer sobre la flexibilización de la cuarentena, otra vez sin utilizar ningún tipo de criterio científico para ello, pero el impacto económico que esto va a tener. La escuchamos. El sector comercio siempre ha venido diciendo que hay que tomar las medidas de bioseguridad y operar normalmente, entre comillas, la normalidad, porque necesitamos producir. Si no producimos, bueno, unos morirán de hambre y otros de COVID. Creo que ha habido conciencia
en el comerciante y en la población de cumplir con la normativa. Cuando vemos que Vargas entra ahora en una fase de flexibilización 1, pero con una restricción de venta de alimentos por número de cédulas, y las colas en la Caracas La Guaira es terrible. Bueno, tú dices, bueno, la productividad del país se pierde allí, se pierde en una cola, se pierde en la incertidumbre. Cuando le estás diciendo a la gente, hoy no salgas de tu casa, pero mañana lo mandas a la calle. Entonces allí es lo que estás hablando del tema, bueno, que entre la economía y lo científico, entre la vida y la salud, o sea, ¿qué escogemos? ¿Sí? Entonces tienen que haber líneas claras, tiene que haber una actividad en la cual participen y no estoy hablando, y cuando hablo de actividad que participemos todos los actores, no estoy hablando precisamente que tiene que ser con el gobierno. O sea, ya sabemos que el gobierno es quien tiene el poder, lamentablemente, y es quien nos da las directrices. Pero nosotros tenemos que comenzar a trabajar en función de lo que debe ser. Esta semana, Consecomercio tiene una serie de foros con el tema de la bioseguridad. Entonces, somos nosotros los que tenemos que prepararnos, es la ciudadanía que tiene que prepararse. El ciudadano es el que sabe, porque es el que tiene que acudir al hospital más cercano, que el hospital no tiene los insumos. Entonces, ¿quiénes son los que tenemos que guardar las normativas de bioseguridad? Somos nosotros los afectados. Por lo tanto, porque somos nosotros los que no tenemos un hospital donde ir. Somos nosotros los que no tenemos un comercio donde comprar. Somos nosotros los que, cuando en Miranda y en Vargas nos dice que tienes que comprar por el número de cédula y te quedas con el pedacito de queso, no tienes cómo. O es el comerciante que no tiene a quien venderle. Entonces, además que el consumo ha bajado considerablemente. ¿Por qué baja el consumo? El consumo baja porque no hay recursos cómo comprar. Y cuando el consumo baja, el comercio también se ve afectado, la producción también se ve afectada. Entonces, por eso estamos viendo que hay canales de distribución que todavía tienen alimentos y tienen productos en la calle. Entonces, hay que insistir en que tenemos que activar la producción, tenemos que activar las normas de bioseguridad. Tenemos una pandemia que al final no sabemos, porque sí, nosotros confiábamos en lo que decía la Organización Mundial de la Salud, pero ahora resulta que la Organización Mundial de la Salud es un mar de contradicciones. Entonces, parece que tenemos que usar nuestra intuición para poder salir adelante, para poder capear este temporal que nos vino. Lo que sí parece cierto es que esto llegó para quedarse un buen tiempo. Y que como llegó para quedarse un buen tiempo, hay que tomar medidas estructurales que puedan permanecer en el tiempo, para sanear la economía, o por lo menos para hacer llevadera la economía y incentivar la producción, y que nosotros podamos tener recursos como pagarle a nuestros trabajadores. En un principio, en marzo, acaban de prorrogar por 30 días más el decreto de estado de excepción, lo cual a ninguno le asombra. O sea, ya eso nadie lo espera, o sea, ya eso es normal. Pero en un principio se decía, bueno, que vamos a ver cómo vamos a trabajar, pero ya no, o sea, ya lo tienes para quedar, o sea, ya sabes que esto va a ser por muy largo tiempo, sin directrices es muy difícil. Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada, bueno, varias inquietudes. Es decir, en Venezuela no tendríamos que estar en esta situación. Esto de actuar por intuición, lamentablemente es la realidad. Pero seguir más lejos, hace algunos días las academias, sociedades científicas emitían un comunicado con 11 recomendaciones muy claras para enfrentar esta situación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han pedido que la ONU tome la batuta de la pandemia en nuestro país. Nada de esto ha sido posible. En el caso concreto de Vargas, yo le pediría un comentario. Supuestamente se encuentra entre los estados donde se va a aplicar esta semana flexibilización parcial segura y vigilada.
el impacto que ha tenido la escasez de gasolina para poder reactivar la economía. ¿Qué puede decirnos? El impacto de la gasolina a nivel nacional es terrible con el tema y ayer hubo una campaña muy buena del sector ganadero, el sector agropecuario. El impacto de la gasolina es terrible, inclusive en la psiquis del venezolano. O sea, ya el temor a no tener combustible, cómo poder trasladar a un enfermo, el temor a no tener combustible para que te lleguen los alimentos. En Vargas todavía no tenemos crisis de gasolina. Aún ayer teníamos estaciones de servicio con combustible ya operando con números de placa nuevamente, que eso lo había flexibilizado. Pero el tema es a nivel nacional. El tema es cómo viene de la grita, cómo nos llegan los productos de la grita y a qué costos nos están llegando, ¿no? El problema es cómo te llegan a la farmacia los medicamentos. Ese es un tema, porque no es Vargas solamente. O sea, tú en Vargas puedes tener un poco de combustible, en Caracas puedes tener un poco de combustible, pero si no lo tienes en Guárico, si no lo tienes en Táchira, si no lo tienes en el Zulia, cómo te llegan a ti los alimentos, cómo produce esa gente el alimento si no tiene el combustible, porque el tema es que pareciera que es la gasolina, pero no es solamente la gasolina. El tema es la gasolina, el tema es el gas, el tema es el gasoil. O sea, las colas por gasoil se ven también tan largas como que pareciera que no, que el problema es gasolina solamente. Pero estamos viendo también cómo hay una escasez de gas terrible. Y la recomendación es que, bueno, oíamos al protector de Nueva Esparta, Dante Rivas, diciendo, bueno, cocinas las caraotas a leña, pero resulta que tenemos una pandemia y que además de no tener gas, ahora vamos a tener humo y que eso se va a dañar los pulmones. Total que cada día lo que vemos son improvisaciones y no es la ONU debería tomar las riendas. O sea, la academia lo dijo desde un principio muy claro. Inclusive la reacción fue casi que llevárselos presos a todos, detenerlos por lo que habían dicho. Bueno, esa es la realidad, porque es la ciencia quien está hablando. En una pandemia, quien tiene que hablar es la ciencia, no la política. O sea, no es dejarte en la casa porque me conviene dejarte en tu casa y sacarte cuando me conviene, no. O sea, vamos a analizar qué es lo que nos está pasando. Entonces, bueno, te decía antes que, bueno, ya no confiamos en la Organización Mundial de la Salud, ya no tenemos aquí directrices confiables, entonces es el venezolano el que tendrá que buscar las formas de cómo capear ese temporal. Claro, el problema es, en el caso concreto de nuestro país, que, por ejemplo, en el sector comercio, si deciden abrir para sobrevivir a la crisis, pueden encontrarse con, bueno, las fuerzas de seguridad desplegadas como ha ocurrido y pueden terminar con sus empresas cerradas por tiempo indefinido. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Sí, allí tienes que reunirte con el alcalde. O sea, yo creo que llegó el momento de definir la regionalización. O sea, la actividad local corresponde al manejo de la alcaldía. Inclusive el desarrollo económico local corresponde a la alcaldía. Entonces allí con quien tendrías que reunirse sería con los alcaldes, que aun cuando sabemos que muchos tienen un lineamiento que no rompen, y ahí tenemos ahorita como publican ayer las firmas de la armonización tributaria para ahora tomar comunidad de cuenta el petro, y hablan que no va a ser el dólar, que es una divisa, bueno, una locura más, pero nos corresponde a todos nosotros entonces sentarnos en las alcaldías y casi que obligar a los alcaldes a tomar medidas, porque aun cuando el alcalde sería el que está informando a nivel nacional para que tomen las medidas de flexibilización o no, hay momentos en que pareciera que no es así.
porque por lo menos en Vargas hoy amanecimos sin registros y notarías. Entonces tú dices, bueno, ay, ¿cómo avanzamos? O sea, lo que avanza en este país es la informalidad. O sea, es el delivery, es la venta en la casa, es el acuerdo entre las partes en una venta. O sea, sigue incrementándose la informalidad porque no hay los mecanismos y las herramientas necesarias, porque no me lo estás permitiendo. Entonces, bueno, hay que decirle a esos alcaldes que ellos tienen que tomar cartas en el asunto y que el desarrollo local es su competencia. Ahora, yo le pregunto porque, digamos, la crisis no deja de avanzar, y lo hemos comentado con otros especialistas. El precio del dólar, el oficial, ya roza los 300.000 bolívares. El paralelo es superior a la tasa de cambio criminal, como la denominó Nicolás Maduro, que publica el Banco Central de Venezuela. Yo le pediría un comentario sobre este tema y el incremento permanente de los precios por el proceso hiperinflacionario que no para en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Los tipos de cambio van también casi que en paralelo. O sea, tú no ves una gran diferencia entre un tipo de cambio y el otro. O sea, se están moviendo en paralelo desde hace muchísimo tiempo, desde cuando el signo, los tipos de cambio van en paralelo. O sea, que ya ellos no tienen excusa de cómo decirlo, que uno es criminal o el otro no. O sea, aquí los venezolanos estamos sufriendo la falta de un Banco Central de Venezuela autónomo. Y eso es lo que vemos en estos tipos de cambio de esta forma. Entonces, al no haber divisas, al no haber una producción suficiente y no haber consumo, tienes una hiperinflación que toca el bolsillo de venezolanos cada día, y que en este momento, cuando todos nos hemos convertido en comerciantes, porque todos nosotros estamos vendiendo cualquier cosa, entendemos mejor cómo funciona el tema de la hiperinflación cuando pasa de mano en mano un producto. Ahora, yo le pregunto el impacto que tiene para el comercio y la informalidad, que cada vez es, más extendida, como dice usted, en todo el territorio nacional. La escuchamos. Este es un impacto que tiene que ver las alcaldías en los municipios, en la recaudación de los impuestos. Entonces resulta que ellos buscan una forma de cómo obtener esos impuestos de otra manera, y pesan con mayor fuerza, con mayor cereza al que está operando formalmente. Porque el que se va a la economía informal deja de pagar impuestos, deja de producir empleos, o sea, no hay productividad como debe ser. Pero resulta que nos llevan a la informalidad, nos llevan a un delivery, nos llevan a comprar en cualquier negocio, además con lo que con lo riesgoso que significa para la salud el comprar un queso en una casa, a comprar un queso en cualquier esquina de una ciudad. Eso es muy riesgoso. O sea, nosotros los venezolanos nos hemos inmunizado a punto de comprar bolsitas de aceite, bolsitas de café, que no sabemos cómo se manipula, cuando una industria, una procesadora, una empaquetadora tiene unos parámetros de seguridad, de una normativa de seguridad. Bien. Cipriana Ramos, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, que tiene que ver con el impacto económico de la crisis, esta flexibilización, diferenciada que viene aplicando el equipo de Nicolás Maduro. Vamos a la pausa, regreso, hablamos ampliamente acerca de la escasez de gasolina, e incluso, la actitud que han asumido algunos dirigentes del gobierno regionales, como Dante Rivas, lo mencionaba nuestra invitada, prácticamente amenazando a los ciudadanos con no surtir de combustible en el caso concreto de las estaciones donde haya cola. Imagínense ustedes, eso está ocurriendo en nuestro país. Al regreso de la pausa hablemos ampliamente acerca de este tema. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan. Y María Alejandra Trujillo. Bueno, palabras más, palabras menos. En redes sociales, bueno, ampliamente comentado este tuit de Dante Rivas, denominado protector de Nueva Esparta. Aparentemente él borró el mensaje, pero inicialmente él lo que venía a decir es que, bueno, en la estación de Maneiro ya están haciendo cola, no abriremos esa estación esta semana, se los advertí, no hagan colas, no pierdan su tiempo, me voy a dar una vuelta por las otras estaciones internacionales. Si veo colas, tampoco las abriremos. Bueno, la locura, y perdonen que les diga, no se me ocurre otra cosa cómo calificar un mensaje de esta naturaleza. Nos acompaña Iván Freites. Él forma parte de la Federación de Trabajadores Petroleros. Como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Bueno, María Alejandra, placer estar con ustedes nuevamente. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pedí una primera valoración acerca del tema que nos ocupa, porque, entre otras cosas, y otra vez decía, hay una gran escasez de combustible, más de 60% de las estaciones en Venezuela permanecen cerradas, según lo ha afirmado la agencia de noticias Bloomberg. ¿Qué puede decirnos? Sí, el problema se agrava por las condiciones en las cuales están las refinerías. No hay estabilidad operacional en las refinerías. Se pone una planta destiladora, que son la destilación primaria, es lo principal que tiene una refinería, y esas no aguantan un día de operación. Entonces, mientras no tengamos la destilación primaria, que es donde producimos nafta y VGO, que son los productos que usamos para la gasolina reformada y la gasolina craqueada, mientras no tengamos disponibilidad de esos productos, no vamos a poder producir gasolina en Venezuela. El problema es muy grave porque se acabaron los inventarios, por lo menos en el CRP, cero. Refinería El Palito, Puerto La Cruz, igualito. Todas en condiciones muy graves, y que nos llevan a decirle a la gente que nos preparemos por todo el mes de agosto para tener condiciones de gasolina muy limitadas, demasiado limitadas. No creemos que por este mes ya haya oportunidad de tener gasolina, porque hay que hacer niveles. Que la gente tiene que saber que la gasolina viene por casualidades, que diga alguien que no haga la cola, alguien que desconoce lo que es esto. Tenemos que tener por lo menos 15 días operativas esas destiladoras, y hasta ahora no han podido ponerlas en servicio. 15 días para poder hacer inventario de productos como VGO y nafta para poder producir esta gasolina y de allí llevarla al mercado interno. Entonces son varios días que nosotros nos tenemos que calar esto, siendo las condiciones más óptimas que podamos desear que tengamos.
Pero mientras persiste el problema de que las refinerías no tienen plantas disponibles por las condiciones en las cuales se encuentran, estamos graves. No solo las plantas destiladoras, son las plantas de servicios industriales que son fundamentales para el funcionamiento de las refinerías. Eso ahorita no está pasando. Ahora, le pregunto porque la semana pasada trascendió una información según la cual estaban tratando de reactivar la refinería El Palito, como ya ocurrió con Cardón. ¿Qué puede decirnos acerca de estos temas? Hay mucha propaganda. Desde hace más de 6 meses nos tienen diciendo que El Palito va a producir, que El Palito arrancaron la refinería, que pusieron esto, que pusieron aquello, y resulta que todo queda ahí en propaganda, en alegrar a la gente. Pero la realidad es que las refinerías están en unas condiciones muy deterioradas, demasiada destrucción, una destrucción de que lleva 20 años, y en 20 años, lo que destruiste en 20 años no lo vas a reparar en 2 meses. Eso requiere inversión, requiere personal. Imagínate que aquí en el CRP están usando jubilados porque no tienen personal, las condiciones, no hay agua potable, no hay comida, no hay implementos de seguridad, no hay herramientas para realizar el trabajo. Hay unas contratistas trabajando allí, están buscando reparar las plantas inmediatamente con esas contratistas, pero el personal de contratistas cobra en dólares, un obrero cobra $10, un mecánico cobra $20, un supervisor cobra $30, mientras los de PDVSA no llegan a $3 mensuales ni a $5 cuando es un supervisor, un personal calificado. Entonces, es unas condiciones que nos dicen que la crisis de la industria petrolera nacional está en una situación muy grave. La gente perdieron, nos eliminaron los salarios, se nos eliminaron el derecho a la salud, nuestro seguro HCM, nos eliminó la alimentación, no tenemos acceso a la alimentación, las medicinas. Ahorita en ningún trabajo en la industria está en disponibilidad de comprar una caja de pastillas para su tratamiento de un mes o para sus familiares para que tengan atención médica. Nadie en esas condiciones va a estar laborando en la industria petrolera nacional. Esa es la realidad que tenemos. Y por eso todas las manifestaciones de protestas y exigencias que estamos haciendo en los últimos meses. Mañana hay otra manifestación en el estado Zulia, ya lo hicimos aquí en el estado Falcón, lo hicimos el 16 de julio, en el estado Zulia se están recolectando firmas para introducir un pliego de peticiones con carácter conflictivo. La industria petrolera va a un conflicto nacional, un conflicto que va a acarrear situaciones muy graves para todo el sector laboral del país. Todo el sector laboral del país se va a unir a exigir restitución de derechos del Estado de Derecho en Venezuela. ¿Eso a partir de qué fecha, señor Freites? Bueno, eso nosotros metemos ese pliego de peticiones. Hay un tiempo establecido por la ley, son 120 horas, y en 120 horas no hay respuesta. Entonces los trabajadores decidiremos, nuestras organizaciones sindicales, las que están en el estado Zulia y nosotros acá en el estado Falcón, decidiremos, nos pondremos de acuerdo a las asambleas que haremos con los trabajadores, en qué fecha vamos a hacer esta huelga, porque es una huelga. Es una huelga para restitución de derechos humanos, restitución de derechos fundamentales, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida y el derecho al salario. Yo le preguntaba al señor Iván Freites la última vez que conversamos acerca del impacto de una iniciativa de esta naturaleza, tomando en cuenta que al menos según algunas firmas como Baker Hughes, hasta hace poco no había ni un solo taladro funcionando en nuestro país y la producción petrolera, con la producción petrolera bajo mínimos, ¿cuál sería? Es que ya prácticamente dejamos de ser un país petrolero. La Faja está produciendo 120.000 barriles. En Oriente, en la zona de Anzoátegui, de Monaga,
130.000 barriles. En el Zulia, 0 barriles. Occidente, 0 barriles. O sea, no estamos produciendo nada en el estado Zulia. Era el emblema mundial en el siglo pasado, el emblema mundial como estado petrolero del mundo. Bueno, tiene 0, la destrucción grave, y para recuperar toda la industria petrolera tenemos que empezar por ahí, por la producción, porque no tenemos crudo. ¿Qué vamos a procesar en las refinerías si no tenemos crudo? ¿Qué vamos a hacer por laborar? Entonces la situación es muy grave, y que nos lleva a decirle al país que en el año 36 hubo una huelga petrolera, que ahí partió la historia sindical del país, y el país se unió a los trabajadores petroleros. Cuando eso no había WhatsApp, cuando eso no había Facebook, cuando eso no había Twitter, cuando eso, el que tenía teléfono era muy raro, personas que tenían una ubicación económica muy buena, y aún así ahí se unió con los petroleros y logramos que a partir de allí se lograron todas las conquistas que tuvimos hasta el año 2005, porque a partir del 2005 empezó el desastre para los trabajadores en Venezuela, no solo de los trabajadores petroleros, de todos los trabajadores del país. Finalmente, señor Freites, sobre el tema del gas, usted siempre hace referencia a ello. El señor Dante Rivas también, bueno, estaba mandando a la gente a cocinar con leña para rendir supuestamente las bombonas. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. Mira, cuando tú ves unos Twitter, como el que tú nombraste hace un momento allí, de este señor, cuando dice que el que esté en la cola que se salga porque no va a haber gasolina, él nos indica el grado de deterioro en cuanto a dirigencia que está gobernando en Venezuela, que está dirigiendo Venezuela. La situación es tan grave que aquí hay gente que son miles de millones de bolívares que se han estafado a las comunidades, a todas las familias venezolanas, y no le han surtido de gas. En otra situación, en otro país, en un país normal, estuviera la Asamblea Nacional de la mano de la gente, estableciendo culpabilidades. Lo que pasó la semana pasada en las playas de Morrocoy. Mira, aquí nadie, todo calla. Es una complicidad nunca antes vista. La situación del gas es gravísima. Te están cobrando por una bombona de gas entre 60 y 70 dólares. La situación del gas de las familias, volvimos a la época primitiva, ¿vale? Estos tipos nos llevaron a vivir cuando Adán y Eva. Y todavía aquí los funcionarios del Estado, los diputados, todavía andan viendo a ver otras cosas. Están pendientes de sus funciones de todo a lo que establece la ley y la Constitución Nacional. Entonces, es una situación grave porque ha sido estafado todo el pueblo venezolano con el gas. Y aquí nadie dice nada. Aquí hubo un daño ecológico de grandes proporciones en las playas de Morrocoy, de Chichiriviche, de Boca de Aroa y Tucacas, y aquí no se ha hecho nada, nadie dice nada. Los funcionarios que les toca investigar esto, yo no veo ningún diputado del Estado Falcón o del diputado de la Asamblea Nacional, Estado que mía. Entonces es grave la situación. Ellos se ponen bravos conmigo cuando yo les digo esto, pero es que hay que decírselo. Asuman su responsabilidad. Ahorita vienen unas elecciones allí, unos van a participar, otros no, pero de todas maneras van a seguir creyendo que la gente va a salir a emitir su voto por ellos. No lo van a hacer, porque la gente está decepcionada. Anoche me dijo un compañero de trabajo, petrolero, que él desde enero pagó 2 bombones y todavía ni de las 2 bombones. Está cocinando con la cocinita eléctrica, que se va a la luz cada 10 minutos. Imagínate la situación que estamos viviendo los venezolanos. Iván Freites, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Él es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores
petroleros de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, que tiene que ver con la flexibilización de la cuarentena en medio de la escasez de gasolina, el impacto económico que esto tiene en nuestro país. Por cierto, a propósito del derrame de petróleo que ha llegado a las costas de Carabobo, de Falcón, bueno, ha trascendido que la sociedad civil, pescadores, lancheros, empresarios, ONG, han tenido que articular esfuerzos para recoger, bueno, esta cantidad de crudo sobre la cual efectivamente no hay mayor información oficial. Y es una noticia que le ha dado la vuelta al mundo. Telemundo, por decir algo, medio de comunicación de Estados Unidos, advierte que un derrame de petróleo ha afectado el Parque Nacional Morrocoy, una reserva marina en Venezuela donde viven 4 especies de tortuga en peligro de extinción, y da cuenta de las imágenes de las playas llenas de crudo. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras Más, Palabras Menos. Se suma a nuestra mesa de debate Leonardo Buñac, economista. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Aló. Leonardo Buñac, muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, María Alejandra. Un placer y un saludo a todos tus radioescuchas. Un gusto conversar con usted. Le pedí una primera valoración acerca del impacto económico de este esquema 7+7 que viene aplicando el equipo de Nicolás Maduro en nuestro país en medio de la pandemia de COVID-19. Lo escuchamos. Bueno, mira, lo primero que hay que entender es que ya la economía venezolana en el periodo en marzo-junio ha experimentado una contracción económica sin precedentes. Al principio del año 2020 se había estimado una contracción anual para el cierre del año de un 15% aproximadamente. Recordemos que venimos de una contracción económica de 35 puntos en el 2019, un acumulado de casi 70%. La economía venezolana reducida, ¿verdad?, a un nivel de apenas 70.000 millones de dólares en términos de Producto Interno Bruto. La gente se preguntará si eso es mucho o eso es poco. Bueno, éramos 400.000 millones, un poco más hace 6, 7 años atrás. Hoy la economía dominicana tiene 86.000 millones de dólares de PIB, más grande que Venezuela. Guatemala es más grande que Venezuela. El Ecuador, que suele ser economía muy pequeña, más grande que Venezuela como economía latinoamericana. Así que entonces veníamos de una construcción económica sumamente importante. Y uno parte del principio de que en la medida que tú aplicas confinamiento, cuarentena, aislamiento social, en esa medida la economía queda cerrada y por supuesto se produce una suerte de profundización del nivel de actividad económica. Eso es lo que llaman el dilema de la doble curva.
la curva médica, que es la curva sanitaria, para intentar suprimir a COVID-19, y por supuesto la curva económica. Bueno, ya el impacto que se ha tenido en el segundo trimestre del año 2020, lo que va de marzo a junio, ha sido realmente catastrófico para Venezuela. Una contracción económica sumamente grande, muy por encima del 35% aproximadamente de contracción entre marzo y junio. Por supuesto, el pronóstico de contracción para el Fondo Monetario es que al final del año 2020 tú te contengas más o menos un 15%, ya eso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque sencillamente este esquema de confinamiento que ha continuado, porque no se ha producido una desescalada como en otra parte del mundo, bueno, va a ser sencillamente que el pronóstico de contracción ya supere a largo, ¿verdad?, lo que habíamos planteado para principios de este año. Estamos creyendo más o menos que la economía venezolana en global al cierre del año 2020 se puede contraer más o menos un 30-32% supuesto del empleo en la economía venezolana. Si tú le añades a esto lo que ya hemos acumulado de contracción en el nivel de actividad económica durante los últimos 6 años, que son 24 trimestres, bueno, te podrás imaginar entonces en qué nivel de bienestar y de prosperidad va a quedar entonces la economía venezolana. Bueno, le pregunto a nuestro invitado la viabilidad económica de este esquema denominado 7+7. Lo escuchamos. Bueno, básicamente el tema está en que la gran pregunta es cómo opera en estas condiciones la economía venezolana. Tú tienes 2 impactos muy importantes, María Alejandra. Uno es un shock de oferta y otro es un shock de demanda. Para explicarlo en términos sencillos, ¿qué significa el shock de oferta? Mientras tú sigas de alguna manera, de alguna forma, perturbando la cadena de suministro, y me refiero claramente, cuando hablo de la cadena de valor de la cadena de suministro, me refiero básicamente a que ciertas empresas puedan producir los insumos, la materia prima, los productos semielaborados, los productos intermedios, para que el sector que produce bienes finales produzca y ofrezca bienes y servicios. En esa medida tiene una perturbación de la cadena de suministro, que es lo que se llama un shock de oferta. Pero por otra parte, tienes el problema del shock de demanda, de personas que no están laborando, de personas que no pueden, y sobre todo que dependen del día a día, que no puedan laborar, pues van a tener lo que se llama un shock de demanda, una caída muy importante, muy vertiginosa, definitivamente en su consumo privado. En otras palabras, hay 2 variables que se van a ver muy afectadas con este esquema. Una es la producción permanente y ordinaria de bienes y servicios, y por otra parte se te va a ver muy afectado, sin duda, en la capacidad de compra del venezolano. Ciertamente el objetivo es suprimir COVID-19, pero creo yo que más debíamos comenzar a pensar en este momento cómo hacer para cohabitar con COVID-19, pero hacer que la economía funcione, porque realmente lo que se está produciendo bajo estos distintos ensayos y esquemas de confinamiento y de aislamiento, básicamente es profundizar los niveles de contracción económica en el país. La gravedad de la situación económica en nuestro país pasa por el proceso hiperinflacionario que no para, lo escuchamos. Sí, no, básicamente allí lo que tenemos que comentar es que recordemos que en el año 2019 la inflación cerró más o menos en 9.500%, cifras estimadas por la propia Asamblea Nacional. De hecho, el Banco Central quedó por encima, casi 10.000% de inflación. Eso es una desaceleración muy clara comparada con los 3 millones y pico por ciento que acumulamos en el año 2018. Es decir, que de alguna manera, a pesar de que continuamos en hiperinflación, porque 10.000% es una cal que hizo el Ejecutivo Nacional, básicamente reprimieron el crecimiento de la liquidez monetaria, se contrajo el crédito bancario con un encaje legal del 100% y se usó el petro como contención fiscal al entregar petro como dividendos en el año 2020, a final de año, proceso inflacionario, inclusive disminución en las presiones cambiarias en la última parte del año, pues no está ocurriendo en el año 2020. Básicamente porque dada la caída, la vertiginosa caída en el ingreso petrolero, el gobierno volvió a recurrir al expediente de la monetización, es decir, el financiamiento inorgánico del gasto público, todas estas entregas de subsidios que se han dado a los sectores de menores recursos, aquellos que están vinculados, asociados al sistema patria, bueno, se está haciendo con emisión monetaria del Banco Central de Venezuela. Es decir, que el Banco Central
el gobierno central recurre nuevamente al triste expediente de la monetización, de que el Banco Central emita dinero para el financiamiento inorgánico del gasto público, es decir, expansión monetaria de origen fiscal que ha llegado a niveles ya de 154 billones de bolívares de liquidez de medios de pagos líquidos que circulan en la economía, movido por Banco Central de Venezuela. ¿Eso qué está ocasionando? Bueno, lo que tú me acabas de preguntar. Está ocasionando el reinicio del ciclo hiperinflacionario en Venezuela. Ya Venezuela acumula 3 años consecutivos de hiperinflación, y es la hiperinflación más larga que se ha visto en los últimos 100 años, sin duda. Entonces, bueno, lo que ya había sido un pronóstico de 4.500, le podemos ver una inflación que está por encima, puede estar por encima fácilmente del 10%, pero cuidado de que el confinamiento continúa y la desescalada tan esperada por todos los venezolanos para volver a trabajar no se está produciendo. Yo lo he comentado varias veces, definitivamente contagiarse de COVID-19 es una posibilidad, inclusive morir por COVID-19 es parte de una estadística, pero posiblemente morir de hambre por no salir a trabajar puede ser una certeza en Venezuela. Finalmente le preguntaría, porque se viene hablando sobre las supuestas medidas económicas que va a anunciar el equipo de Nicolás Maduro, y entre ellas se ha mencionado un posible alivio fiscal, una petición que se realizó prácticamente desde el inicio de la pandemia, que no se ha materializado. Yo le pediría un comentario sobre este tema. Lo escuchamos. Bueno, mira, es una lástima que se esté pensando en eso en este momento. Cuando se inició la cuarentena, una de las cosas que planteó el sector empresarial en Venezuela, lo planteó Fedecámara, lo planteó Colindustria especialmente, fue ella sumamente importante. El sector empresarial tenía conciencia plena de que la economía, al ser confinada, la empresa no está trabajando, no está produciendo, no está vendiendo, no está cobrando, pero sí tenía que honrar obligaciones contractuales con proveedores y especialmente con los trabajadores, el pago de sueldo y salario, de más compensaciones salariales. Bueno, básicamente el objetivo de estas solicitudes del sector empresarial era que de alguna manera el sector privado venezolano debía gozar de cierta capacidad de flujo de caja operativo para honrar sus obligaciones, especialmente con los trabajadores. Y ahí la medida iban por 2 líneas. Una, la disminución del encaje legal para que el sector empresarial pudiese disponer de crédito bancario con que financiar flujo de caja operativo, pero por otra parte el diferimiento de pagos de impuestos sobre la renta, del impuesto al valor agregado, la eliminación de multas y sanciones, que definitivamente todo esto afectaba un ciento de 100 al 93%, que lo cual no tuvo prácticamente ningún impacto, y por otra parte el diferimiento fiscal, el diferimiento de las medidas fiscales no se logró. Así que entonces, bueno, que se haga ahora definitivamente es positivo, pero ya el daño está hecho desde el punto de vista de lo que ha sido la contracción del nivel de actividad económica, especialmente en el periodo que va entre marzo y junio 2020. Cualquier medida en esta línea definitivamente es positiva, pero por supuesto son medidas muy tardías para la realidad económica venezolana. Leonardo Buñac, 1.000.000 de gracias por atendernos y acompañarnos la mañana de hoy. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Encantado. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con Covelas, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. La semana pasada hablamos de la situación de los presos políticos, la preocupación de sus familiares.
En redes sociales, la diputada Adriana Pichardo ha recibido la denuncia sobre un brote de COVID-19 en Ramo Verde, con especial atención en el delicado estado de salud del ex policía metropolitano Erasmo Bolívar, quien presenta síntomas y no le dan atención médica requerida. Es urgente su traslado a un hospital. Es una petición de la que se han hecho eco defensores de derechos humanos. El padre del diputado Juan Requesens acaba de exigir que se le practiquen los exámenes de sangre y para COVID-19 a nuestros presos políticos, no el test rápido, el fidedigno PCR para coronavirus. Asimismo, mantenemos la solicitud, ha dicho desde el inicio de esta pandemia, que sean enviados a casa como medida humanitaria. La verdad es que no hay justificación para hacer otra cosa, esto lo decimos nosotros. Y el Foro Penal Venezolano pide explicaciones sobre la muerte de Eric Echegaray. El pasado 7 de agosto permanecía recluido en el SEBIN, en el ICOI de Caracas, y hasta este momento se desconoce a ciencia cierta las razones de su muerte. Se presume que podría ser motivada por el contagio con coronavirus. Esta denuncia la hizo el diputado José Manuel Olivares. Se ha pedido a la Cruz Roja Internacional solicitud formal para que resguarde la salud y la vida de los presos políticos en nuestro país. Nosotros con esta información nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.